Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestro trabajo final de Neurocábala. A nosotros nos toca analizar la misión de vida y propósito del alma de la princesa Diana de Gales. El equipo está integrado por Elizabeth Seika Salas, Jimena Jiménez Ayala y su servidora Gabriela de Aguinaco Simansky. Voy a poner la pantalla completa, perdón. Voy a dar una pequeña reseña de lo que fue su vida. Diana Frances Spencer fue la primera esposa del príncipe de Gales, el actual rey Carlos. Tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique. Como princesa de Gales, llevó a cabo sus deberes reales con dedicación, calidez y carisma. Esto la convirtió en una persona muy querida y se convirtió en la princesa del pueblo. Fue una activista social, apoyando diversas causas como personas sin hogar, enfermos de VIH, niños necesitados, hizo conciencia contra las minas antipersonas y sobre todo también dio importancia a lo que era la salud mental, que en aquella época pues no estaba bien vista y sobre todo menos en miembros que pertenecieran a la realeza. El matrimonio de Diana y Carlos estuvo marcado por incompatibilidades, dificultades matrimoniales y relaciones extramatrimoniales que afectaron su relación, pues llevando a la disolución de su matrimonio. Su vida, su trabajo y su trágica muerte en accidente automovilístico la han elevado a la categoría de un verdadero mito en la cultura británica y la han convertido en un personaje sumamente popular. Como dato, me llamó la atención que en una entrevista que le hicieron a su hermano, a Charles Spencer, él dijo que la princesa Diana fue llamada Diana en honor a la diosa de la cacería. Entonces vamos a empezar con las esferas. A mí me toca hablar de las esferas del inconsciente, donde veremos ahí cuál es la sombra de la princesa Diana. En la esfera de Maltub estamos hablando de lo que es el plano físico. Ella tiene su ascendente en Sagitario. Aquí nos habla de una persona que tiene mucho entusiasmo por las aventuras. Con esto de aventuras quiero decir que a ella le emociona, ¿sí? O le encanta el vivir, pasar de lo conocido, aventarse a vivir algo que es desconocido, ¿sí? Como por ejemplo una nueva profesión, un nuevo trabajo, pues pasar de su soltería a su matrimonio. Esto también puede ser como una aventura, el viajar, a ella también viajaba mucho. Es una persona alegre y activa, que se atreve a ir más allá de sus límites, o sea, se atreve a ir más allá de lo que es conocido para ella. Entonces, salir de su soltería para irse a vivir su matrimonio de cuento de hadas, como le llamaban, y casarse con el príncipe. Esto fue un cambio muy radical, pero ella se atrevió a hacerlo. Abandonan situaciones cómodas como pues su hogar, la familia, sus papás, por irse a vivir su propia vida. Su conocimiento está basado en las experiencias. Esto quiere decir que ella es una persona muy inteligente, pero lejos de ser inteligente por todo lo que conoce en los libros, es una persona que con su conocimiento lo obtiene en base a las experiencias propias de la vida que ella ha vivido, a sus errores, a sus aciertos, todo esto lo integra y eso es una base de conocimiento y de experiencia para ella. Es una persona que se deja guiar por su intuición. Y una de las frases que ella dijo en una de las entrevistas que se le hizo por la BBC, dijo, me guío por el corazón, no por la cabeza. Entonces aquí vemos en conjunto que ella lo que buscaba aquí era esa libertad para explorar su propia vida, encontrar el propio camino de su vida, darle sentido a su vida y hacer de su vida lo que ella deseaba. Vemos también a Lilith en Leo en casa 8. Esto nos hace reflexionar sobre alguien que hace lo
que sea para ser vista y busca también ser reconocida. Trata de demostrar que es una persona valiosa, trata de demostrar su valor como persona. Difícilmente aceptan las críticas y los errores. O sea, si llegan a fracasar, son personas que se tienden a frustrar bastante, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ellos el control y el ser perfectos es muy importante. Llegan a ser hirientes a sus palabras porque Leo en su parte de sombra es una persona como que muy agresiva, muy visceral. Entonces a veces no se fijan lo que dicen y tienden a herir con sus comentarios. Tiene dificultad para regular sus emociones, precisamente por esto de que puede ser muy reactivo, ¿sí? Tienden a estar como que a la defensiva, o sea, lo que me dices, lo que me estás diciendo, me lo tomo de manera personal. Eh, Imponen en la forma de hacer las cosas, son autoritarios, se hace lo que yo digo y no me cuestiones. Y pues aquí vemos lo que es el control y la perfección. Otra de las cosas que ella mencionó en esta entrevista es que codiciar la perfección lleva a la depresión. En la esfera de Yesod podemos ver que ella tiene la luna en Acuario, en casa 2. Esto nos habla de una persona que siente seguridad por medio de las relaciones. O sea, ella se sentía tranquila y segura en este círculo de relaciones, tanto de amistad, de amigos, como sus hijos, su pareja y sobre todo con el pueblo. El estar en contacto con las personas, a ella le daba como que esa seguridad, esa tranquilidad y de que podía servir y podía ser útil para las demás personas. Por lo tanto, pues era alguien sociable, podía conectar emocionalmente con los otros porque tenía como esa sensibilidad de poder conocer a las personas en base a sus emociones, porque ella también, de alguna manera, tenía esas emociones, ¿sí? Entonces podía conectar fácilmente con ellas. Busca liberarse del dolor, del sufrimiento, siguen su intuición, otra vez nos vuelve a reforzar que era una persona muy intuitiva, muy sensible, saben dar amor, y aquí nos habla algo de lo que es la carga mental. Ella también hizo mención sobre esto de que esa carga mental le producía a ella tanta ansiedad y tanto estrés. Por carga mental, me estoy refiriendo a todo ese trabajo invisible, a todas aquellas cosas que no se ven y que las mujeres realizamos aparte de nuestras pues, obligaciones de trabajo y demás. Como mamá, tenemos también la responsabilidad pues del hogar, de los hijos, y ella tenía que cumplir con todo esto, con su agenda, con los compromisos de la realeza, su matrimonio y demás. Entonces, toda esta carga mental la llevó a ella a tener estos brotes de ansiedad. Eh, Vemos que ella tiene una cuadratura de Yesod con Nesash, ¿sí? Esto se refiere a que hay ciertos bloqueos en las necesidades emocionales de la familia. O sea, no se nos enseña de chicos a poder expresar, a poder gestionar bien nuestras emociones, ya sea porque se nos tiende a ridiculizar, perdón, a ridiculizar o a minimizar, es decir, como cuando nos dicen, no es para tanto, o sea, eso que estás sintiendo no es para tanto. Entonces, esta parte de aquí, la forma en que se nos enseña a reaccionar, a que se nos da esta confianza para poder expresarnos, pues ella sentía que no era capaz, que ella no era capaz para poder expresar todo esto y la llevaba a caer en procesos autodestructivos por la incapacidad de manejar estas situaciones. En su entrevista ella menciona que ella se autolesionaba, ¿sí? Era tanta la ansiedad que no sabía cómo sacarla, que llegó a autolesionarse y pues tuvo el problema de lo que es la bulimia.
Tiene una posición también de Yesod con Geburá, y esto nos habla de que ella vivió en un entorno familiar difícil, donde hubo como que ciertas separaciones, porque es lo que ella también menciona, que la separación de sus papás cuando ella estaba chica le pudo demasiado emocionalmente. Tienden a llenar esos vacíos internos con sus proyectos. Su familia es un proyecto, los hijos es un proyecto. Entonces tienden a llenar todos esos vacíos internos con estos proyectos. Sentirse presionada por las obligaciones la llevó a ella como que a construir su propio ideal, ¿sí? De lo que es un hogar y a defenderlo con valentía. Es una persona que era capaz de brindar cariño, ternura y apoyo a los suyos. Otra de las cosas que ella mencionó, que lo único que ella sí tenía muy en claro era la manera en que ella quería educar a sus hijos, para que ellos fueran unas personas que pudieran mostrarse tal cual y que tuvieran esa gestión de emoción de manera libre. Luego vemos la esfera de Nexach, eh, que es un Venus en Tauro, en casa 5, que nos habla de una persona que es muy sensual, muy atractiva, disfrutan del contacto físico, pero también tienen ese placer por medio de lo que es el contacto a través de los órganos de los sentidos. Estas personas disfrutan mucho de una buena comida, un buen paisaje, una buena película, el escuchar una buena música, los relaja, los tranquiliza. Son atraídos por la belleza y pues necesitan esta seguridad afectiva y material para ellos estar de alguna manera, sentirse estables, que tienen controlada la situación y que no desbalancee su mundo mental. Proyecta calidez y firmeza y defienden sus intereses. Ella decía, yo puedo darle amor yo puedo dar amor a las personas. Por eso su servicio que tanto hizo, precisamente por esa vocación o ese sentimiento de dar ese amor incondicional hacia los demás. Con esto, antes de pasar a la esfera de Hod, ya que hemos analizado lo que es la sombra, con esto yo quisiera, nosotros como equipo, al momento de analizar todas estas esferas, pues concluimos que sí tenía una sombra que haberla perdido, ¿verdad? Porque vivía en una ilusión, en lo que yo creo que va a ser o lo que yo creo que es contra lo que realmente es la realidad. Ella idealizó su relación, su matrimonio, idealizó su familia, tenía una imagen de lo que era una familia o de lo que ella quería tener, una familia, por lo que ella no tuvo. Entonces, ella la idealizó tanto que llegó a tener por un periodo una desconexión con la realidad, ¿sí? Pero todas estas cuestiones que ella fue pasando, que vamos a ver más adelante, la hizo ver con claridad cuál era la realidad de su situación. Y empezó ella a tomar otra vez su verdadero camino. Empezó a salir otra vez su verdadera esencia, que por un tiempo la estuvo olvidando por someterse a lo que los demás pedían de ella o que de alguna manera le exigían que tenía que ser ella. Y entonces aquí por un momento se perdió, pero todos estos procesos que ella pasó, a pesar de ser dolorosos y que se tuvo que enfrentar a la realidad, la hicieron volver a conectarse y la hicieron volcarse al servicio, a ese amor incondicional que ella traía ya y que podía dar a los demás. Entonces, esa es la conclusión a la cual nosotros llegamos respecto a lo que es su sombra.
Le doy el pase a mi compañera Jimena. Hola, buenas noches. Pues ahora vamos a terminar de observar lo que fueron las esferas de su sombra. Más adelante continuamos con las del ego. En este caso vamos a hablar sobre la esfera de Hod, que representa la gloria. Esta esfera también corresponde al planeta de Mercurio y en esta es donde trabajamos nosotros lo que es la parte del aprendizaje, la comunicación, los negocios, el intercambio de ideas que tenemos con nuestro entorno y nuestro deseo de hacer contacto con los demás. Aquí también es donde nosotros desarrollamos la virtud de la verdad. Tenemos que Diana tenía Mercurio en Cáncer en la casa 7, lo que nos habla de que ella pues tenía una forma muy bonita de expresarse, muy refinada y se comunicaba sobre todo a través de sus emociones. Ella era muy empática y tenía un toque muy especial, sobre todo cuando se trataba de interactuar con el público, con la gente. Era muy cálida, era sobre todo cuando tenía que haber un contacto directo con ellos. Ella daba una sensación de que se ponía a tu altura y, y pues por esta parte empática y le daba mucho valor y mucho aprecio a los vínculos y las relaciones que tenía. A Diana, pues de hecho le gustaba mucho conocer a personas muy interesantes, era como que parte de su curiosidad. Y lo mismo la llevó a tener grandes amistades con algunas personalidades de la época, como lo fueron Elton John, Michael Jackson, e incluso Freddie Mercury. En esta esfera podemos ver que ella también tuvo mucho interés e invirtió mucha energía en las asociaciones. De hecho, todas estas amistades que mencioné anteriormente las conoció en eventos de caridad o algún tipo de beneficencia. Tenemos que Diana se podría decir que tenía una opinión popular, o sea, su forma de ser, su forma de pensar se volvía popular. Ella llamaba mucho la atención de la prensa y de los medios simplemente por cómo era y se generó por lo mismo mucha empatía y el favor del público en general. Sin embargo, pues también con el tiempo, ella aprendió a usar los medios de comunicación a su favor. Ella era consciente del todo el interés que generaba en los medios y de la influencia que tenía, y en algún momento pues no dudó en usarlo para molestar a su entonces esposo, como lo hizo cuando usó el icónico vestido de la venganza. Tenemos que en un aspecto más sombrío tenía a su infortunio en Cáncer en la casa 7, lo que nos habla de una persona que era frágil emocionalmente y por lo mismo también podía caer en dependencias emocionales. Ella podía obsesionarse mucho con el tema de la pareja y de la familia. Ella mencionaba que buscaba mucha atención de su esposo y buscaba en él un apoyo, un refugio, y el hecho de que no lo recibía desencadenaba mucha inestabilidad en ella. Esta misma inestabilidad pues llevó en un punto a llevarla a caer en el uso incluso de chantajes emocionales, porque ella misma confiesa en algún punto de su vida haberse hecho daño a sí misma estando embarazada para llamar la atención de su esposo y de su familia. Todas este tipo de actitudes desencadenaron en ella también una fuerte depresión y ansiedad. Incluso llegó a tener que ser medicada por eso. Así como un paréntesis sobre el tema de la salud mental, pues pese a que ella era muy atenta con los demás, era muy receptiva para las personas, a ella no le gustaba mucho hablar de lo que sentía. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, pues la salud mental era un tabú, pero también porque a ella la llegaron a catalogar como loca en la familia real por los síntomas que presentaba. Por lo tanto, sufrió en silencio por mucho tiempo, pero aún así, más adelante, pues ella se atrevió a platicar del tema ante el público.
Ella siempre quiso formar su propio hogar. Sus hijos fueron un pilar para ella, pero este infortunio pues sí le hizo sentir un poco de tensión, bueno, mucha tensión en los temas de la familia y en sus embarazos, sin mencionar pues la depresión postparto que ella vivió. Hay que tomar en cuenta también que pues al ser de la familia real se esperaba mucho de ella como madre. También tenemos que tenía ella su Quirón en Piscis, lo que nos habla de una tendencia muy a tener baja autoestima. Ella solía dudar mucho de sí misma y este Quirón me recuerda mucho a una frase que ella menciona que le decían constantemente, una etiqueta en la que le decían, Diana es inestable. Diana tenemos que separarla porque ella es inestable. Todo esto pues por raíz de todas las constantes crisis emocionales que ella estuvo viviendo. También en este Quirón vemos una tendencia a sacrificar sus propios deseos, su propia felicidad por el beneficio de otros. Ella decía que sentía que pese a lo mal que la estaba pasando, por lo más turbio que fuera su matrimonio, ella sentía que debía mantener una imagen de triunfadora ante el público. La influencia de Quirón también la llevó a buscar evadirse de todos estos problemas. Y una de sus formas de evadirse, perdón, fue precisamente a través de la bulimia. Era como en sus propias palabras, un escape que ella tenía ante toda la presión y toda la ansiedad que vivía. Y pues eso sería todo en el tema de las esferas de la sombra. Ahora nos cambiamos a las del ego, por favor. Pues muy bien. En el plano del ego tenemos a la esfera de Tiferet, que representa la belleza. Esta esfera corresponde al planeta, al Sol, perdón. Esta esfera, pues, es el corazón del árbol de la vida, conecta con la mayoría de las esferas. Es el brillo del Sol dentro de nosotros, donde reside nuestra esencia de nosotros mismos. Es la armonía y la interacción entre las otras esferas. Aquí es donde nosotros adquirimos y desarrollamos nuestra percepción de lo que es bello, pero también es donde presentamos estas pruebas de orgullo y de vanidad. En el caso de Diana, pues ella tenía el sol en Cáncer en casa 7. Esto nos dice que pues ella en esencia era una mujer muy amorosa, muy cariñosa, era otra vez intuitiva, era muy sensible, pero también podía ser muy protectora en cuanto refiere a su familia o sus amigos más queridos, sus hijos. Para este sol, el tema de la familia, construir un hogar y cumplir su papel era muy, muy importante. Ella tenía su pasado también muy, muy en cuenta, pues al venir de un hogar de padres separados, pues ella quería esforzarse por no seguir la misma historia y quería ser una buena madre y una buena esposa. En en esta esfera, Diana se nos dice que ella brillaba por su carácter noble, por su empatía, y eso le permitía conectar fácilmente con los demás, pero también la ayudó a destacar entre los otros miembros de la realeza. Ella era muy ingeniosa y tenía una mente súper abierta. Bueno, estaba dispuesta a aprender cosas nuevas de los demás. Ella al principio podremos ver que empezó a desequilibrarse este brillo cuando comienza su matrimonio. Ella decía que no se sentía realmente cómoda recibiendo la atención de la prensa. O sea, por una parte entendía el poder que esto tenía, pero no se sentía a gusto con eso. ¿Por qué? Porque veía cómo esto producía celos en su esposo. Y con el tiempo, pues esos celos se convirtieron en una indiferencia constante. Y eso para ella fue muy difícil, ver todo el rechazo que le daba un esposo del cual ella estaba muy enamorada al principio.
y ver el rechazo de la familia, de quien ellos pensó que iban a ser su familia, pues fue muy doloroso para ella. También el hecho de ser ignorada y ser apartada era algo que desequilibraba mucho el brillo en esta esfera. Por otro lado, tenemos la esfera de Gebura, que representa la fuerza. Esta esfera corresponde al planeta de Marte y ella lo tenía en Virgo en casa 8. Esto nos habla de que ella era una persona súper inteligente. Eh, la energía de esta esfera se manifestó en cómo ella desplegaba mucha energía en el cumplimiento de su deber y de su trabajo. A pesar de que pues ella no siempre se sentía cómoda, conforme o feliz con su vida y su matrimonio, pues ella aún así se esforzó por desempeñar su papel y por hacerlo bien. Esta esfera nos muestra que tenía un carácter nervioso, podía ser muy exigente, perdón, consigo misma y que pese a no siempre tener el conocimiento de lo que tenía que hacer correctamente, cómo hacerlo correctamente, ella aún así siempre intentó estar a la altura del rol que le habían dado. Aquí me acuerdo mucho de una mención que ella hace en una entrevista que le dicen que supuestamente la familia real le había orientado sobre qué era lo que ella tenía que hacer cuando en realidad no fue así. Y a pesar de que no tenía idea de cómo empezar y de qué tenía que hacer, pues ella solita se las arregló. Y de esa forma, pues hizo su propio legado, se podría decir. Tenemos que ella tenía como que esta habilidad para hacer planes. Incluso la influencia de la casa 8 en esta esfera le daba hasta cautela para mantener estos planes a escondidas. Y esto se puede ver manifestado, por ejemplo, en aquella ocasión en la que hizo su entrevista con la BBC, en el que nadie se lo esperaba. Entonces, cuando salió, pues fue un boom, obviamente. En esta esfera se caía en desequilibrio cuando ella mostraba tendencias obsesivas que se fueron reflejadas pues en su estado de salud y en sus hábitos alimenticios. Ella sentía que debía de verse siempre perfecta y esto obviamente que la afectó en muchos sentidos. Ella tenía un espíritu competitivo y salía a la luz de vez en cuando. Me gusta mucho esta anécdota de cuando participó en una carrera de mamás en la escuela de su hijo. Esto lo hizo a pesar de que sabía que había un protocolo y que no tenía que hacer estas cosas, pero le valió y ella se divirtió, ¿no? Aquí podemos ver esta parte competitiva y divertida de ella. Sin embargo, pues esta competitividad se veía deformada cuando caía en las luchas de poder, cuando se tomaba las cosas a personal. Una lucha de poder como la que tuvo con su ex esposo en algún momento. Allí tenemos también que en esta esfera había una oposición entre Marte y Quirón, lo que nos habla de que ella tenía una herida por el juicio y el rechazo, en la que ella mencionaba sentirse inútil o buena para nada y sentía que le había fallado en todos los sentidos y no sentirse adecuada para el papel de ser reina. Continuando con la siguiente esfera, pues tenemos a Chesed, representa la misericordia. Y en esta esfera corresponde al planeta de Júpiter, que lo tenía en Acuario en la casa 2. Bueno, esta esfera nos habla de nuestra voluntad de compartir, de dar todo de nosotros mismos. Aquí es la forma en la que nosotros mostramos nuestra generosidad, lo cual aquí vemos que Diana pues tenía una actitud bastante generosa y altruista. Tenía un estatus y buena posición económica y no dudó en usarla para ayudar a los más necesitados. Ayudar, según sus propias palabras, fue su propia forma que tuvo ella para sanar y salir un poco de sus tiempos difíciles. También fue su forma de expandirse. Esta esfera manifestó mucho su luz con esta labor filántropa y activista que ella tuvo a lo largo de su vida. A Diana le ayudaba muchísimo sentir el cariño de las personas. Ella mencionó que
sentirse tan ignorada por la familia, poco a poco comenzó cada vez más a involucrarse en estas asociaciones que apoyaban, por ejemplo, a los enfermos de VIH y a otras personas. Decía que al ver que estas personas eran marginadas y estar tan cerca de morir, veía cómo eran genuinas y sinceras. Eso ella lo valoró mucho y decía sentirse identificada con ellos. Ella tenía aptitudes de líder porque también decía que quería que al haber formado parte de tantos años de hacer labor social, ella quería convertirse en una embajadora de su país. Ella decía que quería hacer las cosas bien y quería hacer cosas buenas por su gente. También vemos que otra forma que tuvo de expandirse fue compartiendo sus conocimientos, porque en un momento de su vida incluso fue maestra y fue su forma de ganarse la vida. En un aspecto más desequilibrado, aquí en Chesed tenemos que tuvo una cuadratura con con Neptuno, perdón. Esto nos habla de que tuvo dificultad para establecer límites claros y también una tendencia, como lo mencionábamos un poco en la sombra, a idealizar y a caer en las fantasías. Misma situación que, claro, la llevó a sufrir grandes desilusiones, también la hacía propensa a caer en engaños. Por ejemplo, en la anécdota donde ella mencionaba sentirse muy traicionada por una persona en la que ella confió, pero esta persona agarra, escribe un libro y publica datos muy íntimos sobre su relación con ella, dejándola muy mal ante los medios. Y pues eso sería todo en las esferas del ego. Vemos que ella, en resumen, tenía el ego de una persona que buscaba cuidar a los demás. Ella se entregaba por completo, era capaz de dar amor incondicional, pero todo venía a raíz de un miedo de volver a ser abandonada, de volver a ser hecha a un lado por sus seres queridos. Entonces, por eso ella trataba de hacer tantas cosas por la gente, como su forma de ganarse el amor, de ganarse, de asegurarse la compañía. Pero más adelante, como lo veremos en las esferas de su ser superior, ella logra reconectar un poco con la misión de su vida y empieza su camino por llegar a esa luz. Ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera Elizabeth y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre las esferas de la supraconciencia. Vamos a iniciar con la esfera de Binah, que la esfera de Binah tiene contenida la energía de un Saturno en Capricornio de la casa 2 a la casa 1. Esto la identifica como una persona paciente, estructurada, una persona que sabe ir por las cosas, pero va por ellas lento porque las está construyendo de una manera segura. Es una persona que tiene mucho autocontrol, que es muy disciplinada y enfocada para realizar sus planes, sus cuestiones, y también es una persona muy responsable. También ese tipo de energía le aporta a ella una gran capacidad para alcanzar grandes puestos o grandes posiciones, y es una persona que tiene esta energía ambiciosa, pero en el aspecto positivo, es decir, una persona que siempre está buscando cómo crecer, tanto internamente como, por ejemplo, en posiciones económicas o tener una mejor estabilidad económica, en fin, ir logrando cada día más cosas. Esta constancia de crecimiento también se puede ver en cómo ella día con día va atravesando por diferentes cuestiones en las que se puede ver abiertamente cómo ella va creciendo como persona y cómo cada día va alcanzando, mejorando, mejor dicho, en situaciones de su vida diaria y aprendiendo cómo tomar decisiones de una mejor manera. Eh, en la siguiente esfera, que es la de Jokma, ahí podemos ver que tiene la energía de Urano en Leo, casa 8.
Esto la deja como una persona que marcaba tendencia, es decir, una persona que imponía moda, que todos sabemos que es una persona, ahora sí que como dice la frase, ¿no? Única y diferente, porque ella se paraba y marcaba tendencia, marcaba moda, luego todo el mundo quería ser como ella. ¿Por qué? Porque ella tenía esa visión diferente de hacer las cosas. Cuando uno la veía, ella tenía ese poder de proyectar. Y a ese poder de proyectar le sumamos este cierto aire como de magnetismo, que hacía que todas las personas que estaban a su alrededor de verdad pudieran verla y vieran no nada más lo que ella estaba haciendo, sino lo que ella quería proyectar que vieran en ella. Eso también se le puede decir que de alguna manera es como un cierto poder de captación o de dirigir a los demás de una u otra manera. También tiene mucho poder persuasivo, es una persona que tiene mucha sensibilidad y mucho pensamiento intuitivo. Ella impulsó muchos cambios en lo que es la percepción de la realeza, volviéndose una persona mucho más cercana pues en este caso con la gente que eran del pueblo, por decirlo de alguna manera. E incluso ella en una de sus entrevistas, ella dijo que trataba de hacer estos cambios para unirlos, ¿no? A la realeza y al pueblo y no para dividirlos como muchas otras opiniones o periodistas y cosas así pensaban. Podemos darnos cuenta que tiene lo que es la diferencia o la unión, mejor dicho, en este caso Subina es aquello que es lo tradicional y lo que está estancado y el Hokmah es esta parte que es su visión a futuro y esa unión que ella tenía entre ambas es la que lograba este tipo de amalgama que lograba que ella pudiera estar en medio de ambos mundos y pudiera unirlos de una manera perfecta. Eh, Nos seguimos con la esfera de la fortuna, que la fortuna, bueno, esa no es una esfera, es un punto, la fortuna, que en la carta de ella se encuentra en Leo, en casa 8 y esto nos habla de una persona que puede ir trabajando mucho en su autoestima, que es algo que vemos mucho en el recorrido de ella, y su desarrollo hacia su percepción, cómo encontrarse a sí misma, el trabajo interior, el sentimiento de plenitud, es decir, de ir creciendo, de ir transformándonos, de ir trascendiendo. Pero también la fortuna en Leo en casa 8 nos puede hablar de fortuna, de herencia, de algo que nos heredan, de fortunas de algún familiar o alguna cuestión por el estilo, pero también nos habla de mucha energía en el área de la creatividad. Son personas muy creativas, son personas que son muy honestas, que reflejan totalmente lo que tienen adentro hacia el exterior, se les puede ver de una manera muy transparentes. Seguido de esto, nos pasamos a la esfera de Keter, que en este caso, Keter, ella tiene la energía de Neptuno en Escorpio casa 10 y Plutón en Virgo en casa 8. Ella es una persona, o bueno, este tipo de energías es una persona que es muy genuinamente altruista, una persona que le gusta mucho dar de ella hacia los demás, de poder ayudar a los demás. También tiene mucho enfoque y mucha claridad para detectar qué es lo importante en su vida y cómo llegar a ello o cómo identificarlo de la manera correcta. Aquí podríamos decir que eso que ella detecta, eso lo alcanza a obtener a través de su Binah, que en este caso Binah le aporta, que es de las esferas anteriores, le aporta esa fuerza y ese poder para ir y alcanzar lo que está buscando. Tiene una personalidad muy idealista con la energía que le aporta ahí ese Neptuno, que es el aprender a tener entre las energías de los sueños y de la realidad, unirlos y ver cuál de ambos puede darle un resultado realista y que se pueda aplicar de una u otra manera a algo concreto y de verdad, ¿no? También tiene mucha energía para conectar a través de las causas, a través de las personas. Como es muy bien sabido, ella se dedicó mucha parte de su vida a las causas benéficas, a las causas altruistas, a darle visibilidad a personas con enfermedades mentales, con personas con VIH, en fin, todo ese tipo de cuestiones está muy, muy ligada en la energía de lo que es la esfera de Keter que tiene ella.
Y otra de las cuestiones en las que le aporta mucha energía es en esta capacidad para que cada aspecto que ella va viviendo en su vida cotidiana o en su vida rutinaria, volverla o verla a través de su perspectiva en una perspectiva más espiritual, es decir, más de aprendizaje, más de ir viviendo esto de una manera más realista. Y eso lo podemos ver en todos los viajes que ella estuvo, en los que siempre se refirió que ella, cada que iba a un lugar, lo, lo vivía así como las personas, pues iba viviendo sus costumbres, lo que hacían, se iba involucrando en todo ese tipo de cuestiones. Ah, aquí otra vez está la fortuna. Bueno, pues les voy a hablar así un poquito de lo que es lo que resumimos nosotras o de lo que debatimos sobre su misión o propósito de vida desde nuestra perspectiva sobre si cumplió o no cumplió su misión de vida. Para nosotros es un sí, pero se quedó como por ahí, no concluyó. ¿Por qué? Porque vemos que al principio, por toda la información ya dada, vemos que en un principio estaba como muy perdida, como que no sabía cuál era su misión de vida, cuál era su propósito, lo que estaba queriendo hacer, pero vemos cómo a lo largo del tiempo, conforme se fue conociendo, conforme se fue estudiando, conforme fue creciendo en las cosas que hacía, ella fue encaminándose hacia el camino de pues dar servicio, ¿no? De prestarle servicio a los demás. Entonces, desde nuestra perspectiva y humilde opinión, sí logró su misión de vida, pero encaminada hacia cumplirla al 100%. Ahora vamos a pasar a ver la lectura del tarot para iluminar el árbol. Ujú. Vamos a ver unos consejos del tarot para iluminar el árbol de vida, lo que es la cábala. Y permítanme. Entonces vamos a ver que de Malkuth a Yesod está, tenemos el 2 de oros. Esto nos habla de que esta carta nos invita a mantener ese equilibrio, ¿sí? A tener un equilibrio en nuestra vida entre las cuestiones internas y las cuestiones externas, ya que la persona cuenta con esa capacidad para poder hacerlo y manejar todas las situaciones que se le presenten en la vida. Aquí hay que adaptarse a todo esto. De Malkuth a Nesach vemos el 5 de espadas. Esto nos habla de que va a haber tensiones, puede haber ciertos conflictos, puede haber traiciones. Hay que tener mucho cuidado, mucho control con lo que son nuestros pensamientos, nuestras emociones y expresarlas, pero de manera positiva para no lastimar a los demás. De Malkuth a Jod vemos que está el 2 de bastos. Esto nos habla de que esa persona debe de enfocarse, debe atreverse a ir por esos objetivos, a ampliar sus horizontes, expandirse, a salir de lo conocido, lo que viene siendo nuestra zona de confort y poder tomar acción, ¿sí? Luego de Yesod a Netzach, vemos que está el 5 de oros. Esto nos habla de que puede haber ciertas dificultades en nuestro camino, ciertas dificultades a lo mejor financieras, pero también dificultades de salud, ¿sí? Que pueden comprometer a la persona. Pero todo esto es pasajero. Es como que la persona está teniendo esa mala racha, pero si se pide la ayuda y se recibe la ayuda, sobre todo esa ayuda espiritual que a veces necesitamos, ella puede salir adelante. Aquí habla más de que tenga fe, vaya, y que confíe. De Yesod a Jod vemos la templanza. Y esta carta nos habla de ese equilibrio, de esa paciencia que debemos de tener, el equilibrar otra vez nuestros pensamientos, nuestras emociones, tener esa estabilidad para poder mostrarnos y poder ser plenos y felices
Con esta carta, que también es una carta que nos habla de la curación, es como confirmar de que esta persona puede trascender su sombra si se enfoca a sanar todas aquellas cosas que la están obstaculizando. De Hod a Netzach se encuentra la torre. Aquí pues con la torre vemos que hay algo que llega a su fin, ¿sí? Es algo que llega de manera brusca, que nos obliga otra vez a tomar esa acción, nos obliga a reconstruirnos, pero desde nuestras propias bases, a edificarnos otra vez nosotros, a tumbar ciertas creencias que ya no nos sirven y a ver con claridad y ver con claridad todas aquellas cosas que nosotros veíamos como una ilusión. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a analizar la lectura de los arcanos en las esferas del ego. Tenemos que en el camino que va de la luna, o sea, Yesod, hacia Tiferet, sale el 7 de espadas invertido. Esta carta nos habla sobre las mentiras y los engaños. Eh, Hace referencia a que sostener relaciones de forma engañosa o mentir a los demás sobre quiénes somos y lo que sentimos para agradar o encajar. Este arcano nos indica que la honestidad y ser genuino con nosotros mismos y con los demás es la clave para iluminar este camino entre la luna y el sol. Tenemos en el camino de Hod a Tiferet, de Mercurio al sol, perdón, tenemos al 5 de copas. Este arcano nos muestra todo el apego y el enfoque que está dirigido sobre el pasado y sobre las pérdidas que hemos vivido. Esta carta aconseja que para poder iluminar este camino hay que aprender a soltar y a dejar de pensar tanto en el dolor que nos produce el pasado para poder apreciar y cuidar lo que nos queda, lo que aprendimos y dar espacio a los regalos que nos tiene el presente y abrirnos para un buen futuro. En el camino entre Nesash a Tiferet, de Venus al Sol, nos sale la luna invertida. Aquí la luna invertida invita a trabajar en liberarse del miedo, de la confusión y de la tristeza. No deberíamos de sentir miedo de disfrutar de quienes somos y de hacer de lo que nos gusta, para tener que ocultarnos atrás de un velo o de una fantasía. Aquí el consejo es permitirse conectar con los deseos internos y escuchar la voz interior para alejar la confusión sobre lo que queremos ser y sentir. Tenemos a Hod, el camino de Hod hacia Geburá, que sería Mercurio hacia Marte, y nos sale el Rey de Bastos, que habla mucho sobre la acción, el poder y la confianza. Este arcano nos habla de que una gran fuerza, trabajando en conjunto con un gran intelecto, son características de un gran líder y son la clave para iluminar este camino. El consejo aquí es trabajar en el valor y la confianza ante los desafíos y ver los obstáculos como una forma, pues, de aprender, de crecer y de fortalecerse, cuidando no caer en la arrogancia o en la exigencia desmedida. Continuando, pues tenemos el camino entre Netzach a Shesed, que es Venus a Júpiter, y nos sale el emperador. Aquí el emperador invita a confiar en los recursos que poseemos para conseguir un lugar sólido donde pararnos, tomar decisiones con seguridad y con solidez, así como apoyarnos de la lógica y de la disciplina para conseguir la vida que deseamos.
evitar caer en una ambición desmedida y dejar de centrarnos en lo que nos falta para enfocar nuestra energía en lo que tenemos y lo que queremos conseguir. Tenemos el camino entre Geburah a Tiferet, Marte y Sol. Sale el 8 de Pentáculos. Esta carta nos habla del trabajo, la dedicación y el compromiso que invertimos en nuestras metas. A veces pensamos que se trata de suerte, que nos vaya bien, pero pues en realidad es producto de nuestro propio esfuerzo. Aquí el 8 de Pentáculos nos habla un poco de eso y nos aconseja a mantener el enfoque y compromiso en nuestro objetivo, volvernos maestros en nuestro propio arte y tener fe en que los esfuerzos invertidos van a tener sus frutos, tratando de saber relajarnos de vez en cuando y de no obsesionarnos demasiado. En cuanto al camino entre Chesed y Tiferet, Júpiter al Sol, tenemos el 7 de Pentáculos. Esta carta nos aconseja que en este camino se ilumina cuando hacemos servicio hacia los demás. La generosidad en ámbitos que no son solo de dinero, sino también de tiempo, conocimiento y amor, es la mejor forma que tenemos de expandirnos y de dejar una huella positiva en los demás, así como también aprender a recibir ideas, pensamientos y consejos de los demás es una forma para crecer y enriquecernos. Y por último, en el camino entre Geburah a Chesed, o sea, de Marte a Júpiter, nos sale el as de oros. Este arcano, pues siempre es una muy buena señal cuando aparece. Es como que si Dios nos dice que la prosperidad y el éxito están garantizados aquí. Este arcano pues invita a sentir confianza que sin importar lo difícil que sea un proceso, al final del camino pues nos espera una gran recompensa por todo el trabajo que hicimos. Nos habla de que siempre vamos a tener un bello resultado cuando practicamos, sobre todo en el caso de estas esferas, cuando practicamos nuestra generosidad y usamos nuestra fuerza de voluntad. Y pues esa sería la lectura aquí. Pasamos con el yo superior. Yo les voy a hablar sobre la lectura que concierne a las esferas del yo superior. Para iluminarlos, vamos a empezar con la carta de la emperatriz que sube de Tiferet a Keter, y esta nos aporta el consejo de conectar con quien somos realmente, en este caso con quien ella es realmente, ser honesto con ella misma y buscar siempre el autoconocimiento, es decir, pues conocernos como somos, nuestras fortalezas. También podría ser aquí conectar con la maternidad o inclusive estar orgulloso de ser madre o de ser reina, en este caso de pues, su puesto, ¿no? Seguimos con el 7 de copas que sube de Tiferet a Jokma, que aquí nos estaría dando el consejo de soltar las cuestiones ilusorias o pues cosas sin sentido, por muy bonitas que éstas sean, pues a final de cuentas no son reales, no son algo que nosotros podamos tener o poseer porque simplemente son fantasías o mentiras, ¿no? También él nos estaría hablando o nos estaría aconsejando sobre no engancharnos con cosas tóxicas o con dependencias que le puedan hacer daño a nuestro cuerpo o a nuestra mente, ¿no? Es como aconsejarnos el elegir siempre sabiamente las cosas. Después continuamos con la carta del colgado que sube la energía de Tiferet a Binah, y aquí nos estaría hablando de meditar y observar sobre nuestras decisiones, así como sobre nuestros pensamientos, ya que de nuestras ideas surge nuestro accionar, es decir, todo aquello que nosotros planeamos o ejecutamos mentalmente, con el paso del tiempo es lo que logramos hacer. También nos aconsejaría el dejar ir el deber ser para engancharnos al ser, volvernos más auténticos. Y aquí también nos podría aconsejar inclusive el que tomemos ayuda, ¿no? Como por ejemplo ir a terapia. Continuamos con la carta de la sacerdotisa que está iluminando el camino entre Binah y Jokma, que aquí nos estaría hablando de confiar en nuestra propia intuición, en este caso en el de ella, que ella confíe en su propia intuición y encontrar un equilibrio sano entre lo que queremos nosotros y en lo que tiene que hacerse, ¿no? En este caso el deber.
de darle poder también a nuestro aspecto femenino, que se note, ¿no? Darle ese poder que tiene. También en profundizar en nuestra espiritualidad y conocernos interiormente y en reconectarnos con nuestros ancestros y con el conocimiento que ellos nos pueden aportar. Continuamos con la carta del 7 de oros, que sube la energía entre Chesed y Jokma, que aquí nos estaría aconsejando detectar y disfrutar aquello que hemos cosechado, sentir y ver las cuestiones buenas que hemos logrado. También nos puede hablar de que nos relajemos, de que podamos dedicarnos, o sea, de que podamos entender que nuestros esfuerzos y nuestra dedicación siempre es recompensada, ¿no? Como que nos soltemos tantito de tanto estrés, de tanto que nos está alarmando interiormente. Después pasamos a lo que es la carta del 3 de copas, que estaría subiendo la energía de Geburah a Binah, y ahí nos alumbra diciendo que celebrar los triunfos y los logros que vamos teniendo a día es muy importante. El reconocernos a nosotros mismos y el todos los días celebrarnos y festejar las cosas buenas que vamos obteniendo de la vida, liberarnos de nuestras emociones y sobre todo vivirlas, ¿no? Aprender a vivir día a día las emociones que vamos teniendo sin tratar de sostenerlas todo el tiempo. Continuamos con la carta de la Reina de Espadas, que sube la energía de la esfera de Binah a la esfera de Keter. Y aquí nos está hablando de mantenernos en inteligencia y con visión al futuro, tener claridad a la hora de tomar nuestras decisiones, no dejarnos llevar por las emociones momentáneas, sobre todo, sino de ideas claras, de tener un pensamiento estratégico, pero sobre todo de alimentar mucho lo que es nuestra autoestima o en este caso nuestra seguridad, ¿no? Y concluimos con la carta que alumbra el camino desde Jokma a Keter, que es el rey de espadas, y en este nos aconseja mucho mantenernos en el presente, en este caso a ella, que se mantuviera en el presente y recordarle el poder que tenemos sobre nuestras obligaciones, delimitar lo aprendido y encontrar siempre el equilibrio. Y esta es mi participación con la lectura del árbol superior. Y pues concluimos nuestro trabajo con esta frase de Séneca, que me gustó, que dice que ningún hombre sabe quién es en realidad hasta que su vida corre peligro o tiene poder. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana y cómo nuestras circunstancias pueden revelar aspectos ocultos de nuestra personalidad. Y precisamente esta herramienta, el árbol de la vida, lo que es la cábala, nos lleva a descubrir quiénes somos realmente nosotros. Y esto precisamente lo vamos a descubrir cuando enfrentemos la adversidad o tengamos la oportunidad de mostrar aquello de lo que somos realmente capaces de hacer. Con esto nosotros concluimos nuestra presentación y pues muchas gracias. A ver, quita tu pantalla. Voy, voy. Pues Está. muy interesante, la verdad es que fue fascinante este recorrido. De hecho, al irlo observando me doy cuenta por qué, por ejemplo, ella, aún en su plan de alma, porque el árbol de la vida como que nos desnuda el alma, ¿no? Como que nos hace ver nuestro destino, ¿no? Así marcado. Y fíjense qué interesante que estuvieron repitiendo muchas veces Leo casa 8, Ujú, Anon casa 8, ¿no? O sea, evidentemente ya era un ser espiritual en el equipaje de una reina, ¿no? así es. Pero, pero fíjense qué impresionante, o sea, en su destino estaba que incluso ella iba a ser reina aún después de la muerte, ¿no? Porque ahí está Ujú, la casa 8 tan presente, ¿no? Y es el día de hoy que aún cuando ya existe una reina físicamente en el palacio y en esto, o sea, para todo el mundo la reina es Diana, ¿no? O sea, ujú,
para todo el mundo, la trascendencia es ella, ¿no? Eso es impresionante y cómo está marcado en su destino y cómo se puede ver tan claramente, ¿no? Ese Neptuno en Escorpio, pues definitivamente ya traía una visión transformadora y luego si lo equiparamos con el Acuario y el Urano que andaban por ahí, pues sí tenía ahí como muy presente como este servicio. Fíjense que empezaron ustedes mencionando el por qué le dieron el nombre de Diana a ella. Fíjense que ella fue como la representación de la diosa mujer. ¿Sí? Sí, Con poder, con magia, con espiritualidad y entregándose a darle amor a todos los seres, ¿no? Y cambiando la visión, ¿no? Transformando la visión, de muchos conceptos que para su época, pues eran, pues todavía estaban como difíciles, ¿no? Para la época que le tocó a ella. Entonces, pues sí, o sea, podríamos resumir que parte de su gran misión fue que venir a transformar la conciencia y eso solamente lo podía hacer una persona pues como ella, ¿no? Con esa energía tan poderosa e encarnada, ¿no? Siempre hemos observado en los árboles de la vida que un Neptuno en Escorpio definitivamente viene algo a cambiar, ¿no? Viene a transformar fuertemente algo pues ya sea de una manera agradable o de una manera no tan agradable, pero siempre vienen a crear cambios transformadores muy fuertes en la sociedad. Ujú. Pues muy bien, chicas, ¿algo más que quieran comentar? ¿Hasta ahí? Fue muy interesante, la verdad. Nos enterábamos de los chismes de su vida, lo